Doy gracias al Señor de poder compartir la palabra de Dios, que es un privilegio y algo muy hermoso. Y quiero animarlos a tomar su Biblia y que vayamos a Apocalipsis. El pastor Guillermo ha estado viendo las distintas cartas a la iglesia de Apocalipsis y a mí me toca la bendición de compartir la iglesia de Tiatira. En el capítulo 2, versículo 18 hasta el 29. Capítulo 2, del 18 al 29. Mejor lo voy a leer en la versión NBI que tengo ya escrita. ¿Lo encontraron? Apocalipsis. Dice la palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Ahora al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre, es solo tu gracia, Señor. Si estamos hoy día aquí, Señor amado, frente a ti para escuchar tu palabra, es por tu gracia, Señor. Y solo por tu gracia vamos a poder entender lo que tú nos quieres hablar. Y es solo por tu gracia, Señor, que vamos a poder recibir tu bendición. Es solo por tu gracia que vas a transformar nuestras vidas. Es un regalo inmerecido tuyo, Señor. Señor, tú sostienes a la iglesia. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu hermosa palabra, Señor, haga lo que tú quieras con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos entender, que podamos aprender y que podamos obedecer. Te lo pedimos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia de Tiatira es una iglesia que en sí no tiene persecución. Es una ciudad, es la más pequeña de las 7 ciudades a que se le escribe carta, pero la carta es la más larga. Y además es a la iglesia que se le destaca mayor cantidad de cualidades. Esta ciudad era una ciudad que no era una ciudad principal, era una ciudad, no se podría decir que era como las capitales, no, esta no era una capital. La característica de Tiatira es que estaba en la carretera donde pasaban como el correo imperial.
Pasaba por el correo imperial, por su ciudad, por el camino donde estaba cerca, pero no tenían nada en especial. Inclusive no tenían un culto especial, no tenían una estatua o un templo muy llamativo, religiosamente no se destacaba. Pero algo que sí se descubrió cuando hicieron las excavaciones, descubrieron muchos sellos de gremios. El comercio en esa ciudad tenía muchos gremios. Había mucho comercio, había muchos distintos tipos de comercio, principalmente en género, en lana, en tintura, pero no se sabe por qué, porque los romanos no permitían mucho que se formaran estos gobiernos, como se podría decir, independientes para el comercio, pero lo permitió aquí. Aquí tenían gremios, y eso parece ser algo de que nos podía hablar de lo que está pasando en la carta. ¿Ya? Porque cuando estaban los gremios se reunían, hacían comidas, y cuando hacían esas comidas, cada comida o cada gremio tenía un dios. Entonces cuando el gremio se reunía, por ejemplo, el gremio del calzado, llegaban y lo primero que hacían, presentaron un sacrificio a su dios. Y después que presentaban un sacrificio a su dios, comenzaban con la comida y se comían la carne que habían ofrecido de sacrificio a su dios. Y si la fiesta continuaba, podían terminar en los burdeles sacerdotales, que habían lugares donde había prostitución sacerdotal. Entonces, ¿qué es el problema que tenía la iglesia de Tiatira si en esta ciudad no había persecución? ¿Qué habrá sido? Entonces vamos a entrar al capítulo que estamos viendo, capítulo 2, versículo 18, y vamos a ver cuál era el problema de Tiatira. ¿A qué se debe que Dios le dice estas palabras tan fuertes a la iglesia? Por favor, veamos versículo 18 al 20, dice: escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llama de fuego y pies que parecen de bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Aquí, de un comienzo, Jesús se presenta de una forma distinta. Y nosotros podemos ver que Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Pero lo que llama la atención en este pasaje, en este primer versículo 18, es que dice que sus ojos resplandecen como llama de fuego, y muestra una mirada poderosa de Jesús. Jesús tiene una mirada poderosa. Jesús está mirándonos y está viendo lo que está pasando. Por eso Él se presenta como el Hijo de Dios. ¿Por qué se presenta como el Hijo de Dios? Porque había gente en la iglesia de Tiatira que alguien le estaba enseñando que podía adorar a otros dioses, que podía decir yo soy cristiano, pero también ¿han escuchado el dicho que le prende una velita cada santo? Más o menos para eso. Es no, si yo soy cristiano, pero voy a plantar una matita de ruda en la puerta de la casa por si acaso. No, eso no corresponde. Entonces Jesús está diciendo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el único Dios, porque también se le decía que el emperador era hijo de Dios, Apolo también se decía que era hijo de dioses. Entonces él decía: yo soy el único Hijo de Dios. Jesús se presenta como el Hijo de Dios, y además de presentarse como el Hijo de Dios, se presenta como quien tiene los ojos que resplandecen como llama de fuego. ¿Por qué? Porque es una mirada penetrante que escudriña los corazones. Es interesante y es importante que todos nosotros tengamos en cuenta que Cristo Jesús nos está mirando. Una vez, no se lo cuente a nadie, ¿ya? Me estaba confesando con un pastor amigo, y yo le dije: ¿sabes qué?
como que a veces me es más fácil pecar cuando estoy fuera de la iglesia que cuando estoy dentro de la iglesia. Y es un absurdo, es una barbaridad, es algo horrible. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está conmigo de igual manera en la iglesia como fuera de la iglesia. Y cuando Jesús está diciendo que Él tiene la mirada como llama de fuego, esa mirada que nos desnuda, nosotros no podemos decir que le ocultamos algo a Jesús. Él nos conoce, Él conoce nuestra inmundicia, nuestra maldad, Él conoce nuestro pecado. Él conoce lo más oculto, lo que no le queremos decir a nadie. Él lo conoce, Él conoce cada pensamiento. Él conoce cuando tratamos de manipular a la gente. Él conoce cuando a veces mentimos. Él conoce cuando estamos colocando máscaras. Él conoce. Y además esa llama de fuego, ¿por qué? Porque Él quiere consumir en nosotros lo que está malo. El pecado quiere sacarlo. Entonces Él dice, yo te conozco. Le dice a la iglesia, yo los conozco. No crean que me pueden engañar. Yo tengo una mirada potente. Esa es la mirada de Jesús. Una mirada poderosa. Se presenta también como el pie de bronce. ¿Por qué? Inconmovible, duradero, estable, sólido. La iglesia de Tiatira estaba transando porque se sentía inseguro. Estaba transando porque pensaba que lo podía hacer mejor. Pensaba que la ayuda de Dios no era tanto. No era como que no lo iba a sostener tanto. Si yo me ayudo, hago esto, otro, más la ayuda de Dios voy a poder lograr tal cosa. No. Él dice, yo soy sólido, firme, estable. Yo soy suficiente. Y eso tenemos que tenerlo claro, que Él es suficiente. Y es una mirada de Jesús, además una mirada penetrante, es una mirada que nos conoce. ¿Por qué nos conoce? Conoce lo que la iglesia de Tiatira está haciendo. Por favor, ¿me pueden nombrar las obras que estaba haciendo la iglesia de Tiatira? Hay 4 en ese pasaje. ¿Ven quién los puede encontrar? Él dice Jesús que conoce sus obras. Amor, fe, servicio y paciencia. Jesús sabía lo que la iglesia estaba haciendo, lo conocía. De repente uno piensa, no, pero que el Señor a veces mira lo que está mal en mí, lo que estoy haciendo bien, no lo mira. Sí, lo mira. Y lo mira con agrado y está contento cuando nosotros hacemos lo correcto, lo que agrada a Dios. Cuando su Espíritu Santo toca nuestra vida y obedecemos, Dios se agrada, Dios se pone contento. Entonces la palabra del Señor nos muestra que Él nos conoce y Él conoce todo, lo interno y lo externo. Porque primero nombra 2 cualidades internas, la fe y... ¿cuál es la otra? El amor. Cualidades internas, la fe y el amor. Él está mirando el corazón de la iglesia. Él está viendo si estamos haciendo la voluntad de Él, si estamos siguiendo el camino correcto. Él conocía las cualidades, pero también conocía las cualidades externas. Las 2 cualidades externas, servicio y paciencia. Y lo más maravilloso es después que Jesús le dice que conoce sus obras y le dice estas 4 cualidades, las 2 cualidades internas, 2 cualidades externas, le dice algo súper hermoso, ya lo que me gusta mucho. Le dice que las obras postreras son mayores que las primeras. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia estaba creciendo en su amor, creciendo en su fe, creciendo en su servicio, creciendo. ¿Por qué? Porque sus obras, su servicio postrero era mayor que el primero. La iglesia estaba creciendo, estaba escuchando las enseñanzas de Jesús y estaba creciendo, pero como Jesús también nos conoce,
su mirada nos conoce, también su mirada muchas veces nos enfrenta. ¿Usted alguna vez ha tomado la Biblia y se ha puesto a leer y se ha dado cuenta que Dios lo está enfrentando, que le está hablando de su pecado? Yo estaba preparando el mensaje y cuando comencé a leer, la primera vez que leí el pasaje, yo como que lo noté que a ver, se lo voy a explicar. Dije, para mí adentro, dije, este pasaje está bueno, me gusta, pero veo como que no hay nada que aparezca en mí como que Dios me esté hablando. Yo dije, el pasaje está hablando a una gente que está enseñando cosas terribles, gente idolátrica, y no me está enfrentando a mí. Y eso me llamó la atención. Pero cuando estaba terminando el pasaje, estaba terminando de la explicación, tuve que detenerme y orar y pedir perdón por mis pecados. Porque la palabra sí me estaba mostrando que sí había sido idólatra. Entonces, ¿qué es lo que tiene poder la palabra de Dios? Tiene el poder para enfrentarnos. Tiene poder para decirnos lo que estamos haciendo bien y lo que está haciendo mal. Por eso a veces tenemos miedo de leer la palabra de Dios, porque si leemos la palabra de Dios, muchas veces va a decirnos lo que estamos equivocados y a lo cual tenemos que renunciar. Entonces la palabra de Dios nos enfrenta. Entonces después que le está alabando a la iglesia de Tiatira, le dice sus cualidades, las dos cualidades internas, las dos cualidades externas, la alaba y le dice, ustedes están creciendo porque las obras que hacen ahora son mayores a las que hacían antes, pero, hay un pero, donde la mirada de Jesús nos enfrenta y nos enfrenta con nuestro pecado. Pasa desde la alabanza al reproche en forma repentina. ¿Por qué pasa de la alabanza al reproche? Porque tiene que enfrentar con el problema de la iglesia. ¿Qué problema estaba teniendo la iglesia? Había una mujer que de seguro por sobrenombre le pusieron Jezabel, porque se representa mucho a la mujer del Antiguo Testamento. Y estaba enseñando algo que estaba dañando a la iglesia. Hermano, tenemos que ser sinceros. Todos nosotros pecamos. A ver, ¿quién no pecó durante la semana? Que levante la mano. Qué bueno. Estamos bien. Parejito. Todos pecamos durante la semana. ¿Qué es lo que pasa aquí con la palabra del Señor? Nos está mostrando algo terrible. No es tan solo que nosotros pequemos, porque yo creo que todos nosotros hemos pecado y nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón al Señor durante la semana. Le hemos dicho, Señor, perdónanos, ayúdanos a obedecerte. Pero lo que estaba pasando en la iglesia de Tiatira dice que había una mujer que se decía profetiza, es decir, que decía recibir mensajes de Dios, decía recibir palabra de Dios y entregarlo con una falsa enseñanza. Ya no era tan solo que era una persona que pecaba, sino era una persona que entregaba una enseñanza que era una mentira y la compartía con la iglesia, la compartía y los llevaba a pecar y los llevaba a enfrentarse en contra de Dios. Entonces era algo más terrible, porque había una persona que estaba desviando el andar de la iglesia. Estaba desviando el camino de la iglesia, estaba desviando la enseñanza de Dios, estaba desviando la palabra de Dios. Y esta mujer, Jezabel, que se decía profetiza, estaba entregando una enseñanza por conveniencia. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo a la iglesia que hiciera? ¿O qué le enseñaban a hacer? A ver, búsquenlo para ver si están atentos. ¿Qué? Fornicar. ¿Y qué más? Y comer las cosas sacrificadas a los ídolos. El asunto era que cuando uno comía las cosas sacrificadas a los ídolos, estaba yendo en contra de la enseñanza del Nuevo Testamento.
Pero además de eso, cuando uno dejaba de comer las cosas sacrificadas a los ídolos, se restaba del mundo social. Se restaba de la mayoría de las comidas y cenas de los amigos. Se restaba del comercio. Era como si se hiciera un suicidio comercial. Es como usted alguna vez lo han invitado para alguna comida donde se les venda algo. Normalmente hacen comidas para presentar, por ejemplo, un nuevo producto. O de repente hacen comida para inaugurar una nueva dependencia. O normalmente, por ejemplo, yo me acuerdo que de repente presentan productos y presentan productos nuevos, entonces hacen una actividad especial para presentar sus productos nuevos. Lo que pasaba que todo lo que hoy en día se hace, en ese tiempo también se hacía, porque eran comerciantes, una ciudad comerciante, pero cada vez que se hacía, se presentaba comida sacrificada a los ídolos. Había un sacrificio a los ídolos y se presentaba la comida. Entonces el cristiano no podía hacer eso porque estaba en juego su lealtad. Porque cuando presentaban por ejemplo, hagamos cuenta que era un gremio de lana, ¿ya? Una empresa que producía lana. Entonces cuando hacían un sacrificio estaban diciendo, este gremio le va bien. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el que nos protege, nos cuida y nos permite vender esta lana. Entonces le presentamos un sacrificio que era contrario a presentar un sacrificio a Dios. Entonces el cristiano no podía ir y decir, este Dios es el que me ayuda a mí, el que me sostiene, porque yo sé que Jesucristo es el que me sostiene, Jesucristo es el que me ayuda. El problema es que la mujer estaba diciendo, sí se puede hacer. Anda a la iglesia, hace todo lo que tú tengas que hacer, pero no importa, anda a las comidas, si no hay problema. Yo imagino que quizás le debe haber dicho, ¿para qué nos vamos a poner tan graves? ¿Para qué vamos a ser tan fanáticos? ¿Para qué te vas a estar restando? No hay que aislarse. El asunto, y como cristianos tenemos una lealtad, una gran lealtad, y es con Dios, solamente con Dios. ¿Y saben lo que nos aqueja a nosotros muchas veces? Es la falta de fe. Cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, después de haber estado cientos de años construyendo ladrillo y ladrillo y ladrillo, en la mañana hacían ladrillo, a mediodía hacían ladrillo y en la tarde seguían haciendo ladrillo. Entonces cuando llegaron a Canaán se encontraron que tenían que dejar de hacer ladrillos porque las ciudades estaban construidas. Dios les regaló un lugar donde las ciudades estaban hechas. Pero lo que tenían que hacer era sembrar y cosechar la tierra. Y cuando vieron la cosecha de sus vecinos, veían que las cosechas eran tremendas. ¿Se acuerdan que los espías cuando fueron tuvieron que entre dos hombres llevarse un racimo de uva? Porque era tan grande que entre dos hombres, entonces decía, wow, queremos esos racimos de uva, queremos esa cosecha. Vamos y preguntémonos a los vecinos qué abono usan. ¿Y qué decían los vecinos? Pero sin nada, solamente presentamos sacrificio a nuestro Dios. ¿Y cómo se hace eso? Tienes que tú fertilizar la tierra, entonces tú vas y tienes que hacer una ceremonia de fertilización. Y en la ceremonia de fertilización tú tienes que tener relaciones sexuales con la sacerdotisa de ese Dios. Y esa ceremonia es para que tu fertilización de la tierra salga bien. Entonces ellos decían, es que el Dios que yo tengo de seguro no es tan bueno para la cosecha. Y se van a otros dioses. Transar. Falta de fe. Después llegaron los saduceos. ¿Se acuerdan de los saduceos? Los saduceos, ¿se acuerdan en qué no creían los saduceos? ¿Alguien se acuerda? Mira, vayan a Mateo, capítulo 12. No era capítulo 12, capítulo 22. Mateo 22.
La pregunta sobre la resurrección. Los saduceos, cuando llegaron los griegos a conquistar Israel 200 años antes de Jesucristo aproximadamente, más o menos, décadas más, décadas menos, los saduceos querían continuar teniendo el poder y querían seguir gobernando. Entonces, cuando llegaron los griegos, ¿saben qué hicieron ellos? Tomaron las enseñanzas griegas y las amoldaron con sus enseñanzas. Y una de las cosas que dejaron de creer los saduceos es en la resurrección. Y si usted ve del capítulo 23 en adelante, capítulo 22, versículo 23, gracias. Capítulo 22, versículo 23 en adelante, va a ver que le están haciendo una pregunta a Jesús para pillarlo porque ellos no creían en la resurrección. Y Jesús lo que le responde en el versículo 29 del capítulo 22, dice, Jesús le respondió, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Falta de fe. Querían continuar gobernando, falta de fe. Querían continuar con el poder, falta de fe. No pensaron nunca que si eran fieles con Dios, Dios los podía guardar de la invasión griega y podía guardar todo lo que Dios quisiera guardar. Falta de fe. Cuando a nosotros nos falta la fe, transamos. Cuando nos falta la fe, vamos y pedimos ayuda. Cuando nos falta la fe, pensamos que necesitamos apoyar a Dios. Y Dios no necesita nuestro apoyo. Dios nos da lo que necesitamos. Y Dios es fiel, y Dios es soberano, y Dios es poderoso. Entonces no podemos transar. Yo no puedo transar. Hoy en día hay gente que hace negocios y cuando hace los negocios adultera algunas boletas, adultera algunos papeles, facturas. Ya, ellos lo hacen. Nosotros no podemos hacerlo. Pero es que ellos tienen mayores ganancias y pueden achicar los costos, no importa. Porque nuestro Dios nos va a ayudar aunque nuestros costos sean más altos. Porque no dependemos de una factura arreglada, no dependemos de una boleta falsa, dependemos de Dios. Cuando la gente pasa por alto las leyes sociales, pero es que hay gente que los pasa por alto. El otro día mostraban un vehículo terrible, le estaban filmando cómo metían dentro de un camión a como 100 personas. No, eso no lo podemos hacer. Pero es que los costos son muy altos. No. Los costos bajos no son lo que a mí me sostienen. Los costos bajos no son lo que hace que nuestras empresas triunfen. Nosotros dependemos de Dios y no podemos transar. ¿Por qué? Porque eso es idolatrar al dinero. Cuando nosotros decimos, no, si yo tuviera una casa más grande sería distinto. Si yo estuviera sano, mi vida sería distinta. Si yo tuviera un mejor trabajo, mi vida sería distinta. Si mi empresa marchara mejor, todo sería distinto. Eso es idolatría. Porque las cosas son distintas, porque Dios está con nosotros. Y Él nos da lo que necesitamos. La iglesia de Tiatira dejó que la enseñanza de Jezabel, esta mujer que le decía, vayan a los sindicatos, no importa, compartan con los sindicatos, hagan todo lo que tienen que hacer con los sindicatos, Dios no se va a enojar. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. No lo necesitamos. No necesitamos nada más que a Jesucristo. Nada más que a Él. Es solamente Jesucristo. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Cree que hay algo que le podría cambiar la vida? ¿Cree que hay algo que si usted tuviera sería la vida distinta? Ese es un ídolo. Porque Jesús es el único que puede transformar nuestras vidas. Y la iglesia de Tiatira estaba permitiendo que esta enseñanza se expandiera. Y Jesús dice, no, alto. No puede ser eso. No puede ser que nuestra lealtad esté puesta en juego.
Se dice que aquí de la prostitución sacerdotal, pero también la Biblia habla que en el Antiguo Testamento, en Isaías, de que el pueblo de Israel es la esposa de Dios. Y en el Nuevo Testamento habla que la iglesia es la esposa de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros somos desleales con Jesús, la Biblia también dice que nosotros somos adúlteros. Ahora sí, en Mateo, capítulo 12, fíjense cómo lo dice Jesús. Esta generación Jesús le contestó, Mateo 12:39. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. ¿Estaban siendo promiscuos los israelitas en ese tiempo? No, se cree que aparentemente eran muy legalistas, entonces no tenían nada de lo que tenían antes, pero sí Dios los trata de adúlteros porque ellos querían, o su ídolo era posiblemente quizás las señales. Había un ídolo que ellos pensaban que esa cosa sí lo iba a hacer cambiar. No, Jesús solamente. Y tenemos que entender que normalmente el pueblo de Israel rechaza a Jesús porque quiere quedarse con sus tradiciones. No quiere que nada cambie. Jesús, ven, pero no cambies nada. Jesús va a hacer eso. Dios, queremos que tú vengas y llegues, pero no cambies nada. Deja las cosas como están porque están bien. ¿Se imagina que yo le digo a Dios, sabes Dios, yo creo que tú eres un Dios bueno, yo creo que tú quieres salvarme, yo creo que quieres darme vida eterna, Señor, te pido perdón, ven a mi vida, pero déjala tal cual? ¿Se puede hacer eso? Porque Dios es Dios y es el dueño, el soberano, y Él quiere que nuestras vidas sean de Él y ordenarlas como Él quiera, a su voluntad y a sus propósitos. Y pasa, miren, en Santiago también encontramos que se habla de adúltero y nos vamos a dar cuenta cuál es el problema con quién estaba adulterando. Vamos a Santiago, el libro de Santiago. Santiago 4:4. Aquí le está hablando a la iglesia, Santiago. Fíjense cómo comienza, suavecito. Hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiere ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Cuando nosotros queremos hacer amigos en un lado y en el otro, nos tornamos enemigos de Dios. Había un ídolo en ese grupo de gente, por eso le dice adúlteros. Adúlteros, están adulterando porque ustedes son la iglesia de Cristo, son la esposa de Cristo, son la esposa del Cordero. Ustedes tienen que mantenerse limpios, puros, pero son adúlteros. ¿Por qué? Porque su lealtad está fuera de Jesús. Fíjense lo que le dice en el mismo capítulo 4. Vamos a ver de qué está tratando Santiago. Versículo 1. Perdónenme. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, ¿ustedes tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo? No deben hacer diferencia entre las personas. Puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillo de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustoso al que viste de ropa elegante y le dicen, venga usted, siéntese aquí, que es un buen lugar, pero al pobre le dicen, tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo, ¿acaso no están discriminando entre ustedes
y haciendo juicios malintencionados? Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué sucedía? Discriminación. Llegaba un rico, ¿y cómo nos damos cuenta? Por la ropa, por los anillos. Entonces, como eran ricos, le decían, pasa, ven, por favor, siéntate en el primer asiento. ¿Por qué? Porque tú eres rico. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la gente que tiene dinero, porque amo él. Ah, no, él es famoso. Ah, no, él le va bien en los negocios. No, es que él tiene esta empresa, esta otra empresa, entonces él es especial porque es un hombre inteligente, es un hombre capaz, un hombre trabajador. Para Dios somos todos iguales. Si yo destaco eso sobre una persona es porque estoy amando a Él. Dinero. Mi ídolo es el dinero, quizás mi ídolo es la riqueza, quizás mi ídolo son el éxito. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia ahí? Cuando llegaba alguien andrajoso le decían, ya, quédate ahí paradito al final. La iglesia de Tiatira estaba transando. La iglesia que Santiago le escribe estaba transando. Por eso se les llama adúlteros. Porque estaban considerando cosas más importantes que a Dios. Por eso la Biblia me dice que yo soy adúltero no tan solo cuando engaño a mi esposa físicamente, sino cuando yo miro a la mujer para codiciarla. Jesucristo me dice que yo soy adúltero porque ya estoy considerando que esa mujer me puede dar placer aparte de mi esposa. Y ya Jesús me dice que desde ese momento es pecado. Porque la única que nos tiene que dar placer es la mujer que Dios puso a nuestro lado hasta que la muerte nos separe. Amén. Jesús hace un juicio, porque Jesús no puede permitir que sucediera esto. No puede permitir que la enseñanza de la iglesia se trastoque. No puede permitir que se crea que puede uno tener a dos amos. Existe un solo amo y señor y dueño. Y es... ¿quién es? Jesús. Existe un solo amo, dueño y señor de nuestras vidas. No podemos tener dos lealtades, una sola lealtad. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Hace un juicio. Le dice, capítulo 2, versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Esta mujer Jezabel se le habló. Se le habló y le dijo, no sigas haciendo esto, no sigas enseñando esto. Pero no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque estaban sus negocios quizá en juego, porque estaban su ganancia en juego. Le dijeron, no lo hagas. Jesús nos advierte muchas veces nuestro pecado, nuestra maldad. Nos dice, esto no es agradable a mí, no lo hagas. Yo una vez conocí a una persona, hace muchos años atrás, que tenía un pecado que notoriamente no era muy visto, pero que sí el Señor estaba consciente que estaba en su corazón. ¿Y saben qué pasó? Jesús se le apareció en sueño. Fue impactante. Yo nunca he soñado con Jesús. Se le apareció en sueño y le dijo que se apartara de su pecado. Los amigos de él le habíamos dicho que se apartara de ese pecado, pero él no entendía. Y llegó un momento que Jesús se le apareció. ¿Y sabes qué hizo él? Se compungió, se sintió mal, pero siguió con su pecado. Y al tiempo se apartó de la iglesia. El Señor quiere que nos apartemos del pecado. Por eso nos enfrenta. Aquí claramente está mostrando que al parecer ya se le había hablado a Jezabel de su pecado, que no lo siguiera haciendo, que no siguiera enseñando esto. Podría haber sido hasta Juan,
pero ella no quiso arrepentirse, porque ahí dice claramente, pero no quiere hacerlo. Cuando el Señor nos muestre qué debemos hacer nosotros, cuando Él muestre nuestro pecado, nuestra maldad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. ¿Cómo yo obedezco? Si el Señor me dice, Andrés, tú estás cometiendo tal pecado, yo me arrepiento. ¿Cómo me tengo que arrepentir? Cuando me muestra que hay algo malo, que es desagradable a Él y que me está dañando, Él me dice, Andrés, este pecado está mal. ¿Qué yo hago? Yo voy de rodillas en mi cuarto, a solas, y le pido perdón a Dios. Y a solas con Él me perdona. La palabra de Dios me dice que Él es fiel y justo para perdonarme, limpiarme de toda maldad. Y ahí borrón y cuenta nueva y seguimos adelante. Porque Él es fiel. Pero esta mujer no quiso arrepentirse. Por eso Jesús le dice, versículo 22, Apocalipsis 2. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepienta de lo que aprendieron de ella. A la mujer va a ser castigada por no querer arrepentirse, y los que siguieron su enseñanza tienen que arrepentirse. Jesús quiere que se arrepientan. Jesús no quiere destruirnos, no quiere que nadie perezca, quiere que todos vengan al arrepentimiento. El Señor no se siente feliz que nosotros lo rechacemos, no se siente feliz que tenga que aplicar juicio sobre nosotros. Él no se siente feliz. ¿Por qué? Porque el deseo es salvarnos, a todos nosotros salvarnos. Por eso ahí claramente les da una nueva oportunidad. Muchas veces Dios retiene su ira, retiene su juicio para que nos arrepintamos. Lo dice Pedro. Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, pasaje muy conocido. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. Pero Dios tiene que aplicar el juicio. Está esperando el arrepentimiento. Si Dios te ha mostrado algo, arrepiéntete, anda a las plantas de Jesús. Si hay algo que es desagradable a Dios, arrepiéntete. Dios tiene el poder para limpiarte. Dios tiene el poder para sacar lo que puede estar mal en ti. Dios tiene el poder para sacar nuestro pecado, nuestra maldad. Dios tiene el poder. Postrémonos delante de Él. Vayamos a sus plantas. Es impresionante porque a veces cuando confiamos en cosas que no son Dios, nos pueden atrapar. A veces pensamos cuando decimos que algo que nos puede atrapar es el alcohol, son las drogas. Sí, el alcohol y las drogas pueden atrapar, pero hay muchas otras cosas que pueden atrapar. ¿Por qué? Porque me hacen sentir bien, me hacen sentir especial, me hacen sentir diferente, me hacen sentir que soy valioso. Y esas cosas te atrapan porque te engañan y te poseen. Yo tengo un solo dueño y tenemos un solo dueño que es el Señor. Amén. Y Jesús dice, versículo 23, los hijos de esa mujer los heriré a muerte. Y así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Es necesario de arrepentirse. Porque si no, Dios nos tratará según nuestras obras. Pero el primero nos llama al arrepentimiento. Eso es lo que le dice esa mujer que estaba enseñando el transar. Pero ¿qué le dice a la iglesia? A ese grupo de personas que estaban siendo fieles y que habían rechazado la enseñanza. No toda la gente de la iglesia estaba tomando la enseñanza de Jezabel. Había un grupo de personas que tenían fe, que tenían amor y que amaban al prójimo y que lo expresaban a través de sus obras. Había un grupo de mujeres que lo hacían, un grupo de hombres y mujeres que lo hacían. Y ahí lo dice el Señor, dice, pero versículo 24, ahora
al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Había un grupo de personas que Jesús destaca. Había un grupo de personas que Jesús resalta. Les dice a ellos: conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. Ese grupo de personas, Jesús les dice: no les voy a imponer otra carga. Porque sé que ustedes están luchando. Porque sé que ustedes están enfrentando la enseñanza de esa mujer. Porque sé que en esta ciudad la cosa es dura y difícil, pero ustedes se mantienen fieles. En esta ciudad que los trata de corromper día tras día, ustedes se mantienen fieles. No les voy a imponer nada más. No les impone nada más. Y les dice, pero 25, eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Y yo pensaba, ¿qué es lo que ya tenían? Yo, un escritor, lo encontré bien coherente lo que está diciendo. Esta iglesia de Tiatira, cuando le llegó la copia de Revelaciones de Juan, Apocalipsis, cuando le llega la copia, ¿saben lo que ellos tenían? Y en ese momento tuvieron la Biblia completa. Porque recibieron el último libro, junto con su carta, junto con la carta que recibieron de Tiatira, la carta personal, recibieron una copia del Apocalipsis. ¿Y qué era lo que ellos ya tenían en sus manos? Era la palabra de Dios. Y por sus obras y por su actuar, vemos que la palabra de Dios estaba actuando en ellos. ¿Qué tenemos que retener? Las enseñanzas de Jesús hasta que Él venga. Solamente las enseñanzas de Jesús hasta que Él venga. Pero es que yo tengo otras cosas, tengo problemas en mi matrimonio. Retén las enseñanzas de Jesús. Pero es que yo tengo problemas con mis amigos en el colegio. Retén las enseñanzas de Jesús. Pero es que yo tengo problemas en mi empresa. Retén las enseñanzas de Jesús. Pero es que para todo en la vida tenemos que retener las enseñanzas de Jesús hasta que Él venga. Nada más que eso. Es solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Jesús es quien nos dio la vida por nosotros y Jesús es el que está con nosotros para que la vida sea abundante día a día con nosotros. Y Jesús además les dice: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y así como ya la he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro, los hará pedazos como a vasijas de barro. Jesús está hablando de los postreros días cuando Él venga a gobernar sobre las naciones, y Él está citando el Salmo 2, está citando el Salmo 2, y ¿qué es lo que está diciendo? Cuando yo venga a gobernar y todo sea como corresponde, cuando todo tenga el orden que corresponde, cuando las cosas sean distintas, ustedes van a estar gobernando conmigo. Hay gente que desea poder, hay gente que desea que las cosas se acaben, las cosas malas se acaben. Un día toda lágrima será enjugada. Un día todo esto terrible, estas luchas fuertes que tenemos día a día que enfrentar afuera de la iglesia principalmente, todas esas luchas se van a acabar. ¿Y por qué? Porque Cristo Jesús va a gobernar. Y va a gobernar con nosotros. Ese es un premio para el que persevere hasta el fin. Pero tenemos un premio más grande que lo podemos tener ahora. Y es el penúltimo versículo. ¿Qué dice el penúltimo versículo? El 28. La estrella de la mañana.
Cuando habla de la estrella de la mañana, habla de Él mismo. ¿Cuál es el regalo que tenemos por seguir a Jesús? ¿Cuál es el regalo que tenemos por ser leales a Jesús? ¿Cuál es el regalo que tenemos por mantenernos fieles, por no transar? ¿Cuál es el regalo que tenemos por pensar que solamente en Él encontramos la felicidad, el gozo? ¿Cuál es el regalo que tenemos? La estrella de la mañana es Jesús mismo. Si usted todavía no siente que su vida tiene sentido, lo invito a entregarla a Jesús. Si usted siente todavía que está buscando algo especial y no lo ha encontrado, lo invito a arriesgarse con Jesús. No se va a arrepentir. Si usted está buscando algo que lo haga sentir diferente, solo Jesús puede hacerlo sentir como nunca se ha sentido. Si usted es fiel, la palabra del Señor dice que nos va a regalar el lucero de la mañana, que Jesús se va a regalar a nosotros mismos. El lucero de la mañana, esa estrella que es la última que aparece, que anuncia que la mañana viene. Dice que es el momento más oscuro de la noche. Jesús es el que alumbra nuestras vidas en el momento más oscuro de nuestra existencia y nos dice, va a venir la mañana. Las cosas van a ser distintas, las cosas van a ser mejor, pero conmigo y solamente conmigo. Por eso, ¿qué estaba fallando la iglesia de Tiatira? Estaba sirviendo a dos señores. O estaba intentando servir a dos señores, porque no se puede. O se sirve a uno o se sirve al otro. ¿A quién queremos servir nosotros? ¿Queremos servir al mundo? ¿Queremos servir a las riquezas? ¿Queremos servirnos a nosotros mismos? ¿O queremos servir a Jesús? De nosotros depende, porque la invitación de Jesús permanece abierta a todo aquel que quiera venir a Él. Porque el que viene a Él, Él no lo va a echar afuera. Y dice el último versículo, 29, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos para escuchar la invitación de Jesús, que sea respondiendo a Él. Lo único que nos pide Jesús es que seamos fieles a Él, como Él lo ha sido con nosotros. Él dio su vida para darnos vida y quiere darnos vida en abundancia. Amén. Lo invito a inclinar su rostro para orar. Padre amado, en el nombre de Jesús,